Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Sean bienvenidos a esta subclase. En esta clase vamos a ver lo relativo a las obligaciones. Este, pues vamos a ver todo lo relativo a, pues, qué son las obligaciones, de dónde derivan y cuáles son los diferentes actos jurídicos que dan lugar a las obligaciones, todo conforme a la legislación correspondiente a las leyes. Entonces, pues esa es la materia que vamos a ver en esta clase. Vamos a tener diferentes actividades que yo les voy a estar poniendo cada semana para que ustedes puedan elaborar relativo a los temas que vamos a estar viendo cada clase. Y voy a tratar o, eh, de poner 3 exámenes para evaluarlos a todos ustedes. Este, para, además de los trabajos, bueno, que tener otra pues herramienta con que calificarlos y pues que ustedes puedan obtener una buena calificación. Bueno, sin más por el momento, pues vamos a dar lugar a la clase. Mi nombre es Job Saucedo Rodríguez, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues yo voy a estar impartiéndoles esta clase de obligaciones. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla para que ustedes vean unas diapositivas relativas a la clase para que ustedes me vayan siguiendo. Entonces, aquí está. Muy bien. Pues la clase es relativa a las obligaciones. Dice los derechos y el derecho. Derechos subjetivos y derecho objetivo. Bueno, pues las obligaciones siempre tienen lugar como consecuencia de un derecho, ¿verdad? Que tienen las personas, ya sea físicas, morales o algún ente con personalidad jurídica. Dice el derecho subjetivo es el derecho que tienen las personas como facultad de obtener algo, como poder de obrar y conseguir un resultado, derecho o facultad del sujeto. El derecho objetivo se encuentra en las leyes que deben ser respetadas por los seres humanos y que imponen a todos los por decisión ajena, así como por el uso de la fuerza. De ser esta necesaria, es el constituido por el conjunto de normas jurídicas. Bueno, ahí se me faltó una letra. Muy bien. Derechos reales y derechos personales. Derechos subjetivos. Entre las clasificaciones de los derechos subjetivos que la doctrina jurídica ha elaborado, destaca por su importancia la distinción entre los derechos reales y los derechos personales. El derecho real es la facultad o poder de aprovechar autónoma y directamente una cosa. Pues esto podría ser pues el derecho que tiene un propietario respecto de un bien, ya sea bien inmueble o bien mueble. El derecho personal consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo o no hacer o en dar alguna cosa. Bueno, este derecho personal, pues más que nada se traduce en algún derecho que derive de la celebración de un contrato de arrendamiento, un contrato de préstamo. Ahí ese derecho tiene lugar a través de la celebración de un contrato y le otorga a una persona eh, el derecho para que otra persona diversa proceda a realizar algo o de hacer algo o de dar una cosa, de no hacer o dar una cosa. Entonces, ese podría ser un ejemplo de un derecho personal. El derecho personal o de crédito. Se puede proporcionar diversos conceptos del derecho personal u obligación.
Algunos los enfocan desde el punto de vista del acreedor como una facultad que tiene un sujeto acreedor de exigir de otro deudor una prestación. Pues sí, aquí pues vemos pues el ejemplo de un contrato de un préstamo, ya sea entre particulares o alguna institución de crédito como un banco. En ese tipo de contratos, pues ahí nace un derecho personal o de crédito donde el acreedor, que pues es el banco, tiene la facultad de exigir de otro una prestación, porque pues por lo regular, pues los contratos de un contrato de crédito que se celebra con un banco, en el cual nos otorga una determinada cantidad de dinero para utilizarlo conforme a nosotros, conforme a nuestros intereses, pues puede ser contratos de crédito para la compra de un automóvil o un contrato de apertura de crédito para la compra de una casa, un contrato de crédito simple, un préstamo personal de nómina, eh, pues una tarjeta cuando es un contrato de crédito, pero pues de una tarjeta de crédito. Dice, otros lo consideran desde la perspectiva del deudor como una necesidad de cumplir, la necesidad de proporcionar al acreedor una prestación. Así es. Bueno, aquí podemos ver que pues por otro lado pues es la necesidad de cumplir con esta contraprestación en este tipo de contratos que estamos viendo como ejemplo, pues el deudor se obliga a, restituir la cantidad de dinero que le fue prestada eh, con el correspondiente interés, ¿verdad? Como contraprestación a, al crédito que le fue otorgado, pues el deudor pues se obliga a cumplir con reintegrar esta cantidad que le fue prestada con un interés ordinario, pues que es la ganancia que tiene la institución de crédito y pues en caso de que incumpla con algún pago, pues genera un interés moratorio. A esto se refiere el derecho personal o de crédito. El derecho personal o obligaciones. Una relación entre personas sancionada por el derecho objetivo que somete a una de ellas a la necesidad de observar cierta conducta en favor de la otra, quien está autorizada a exigirla. Bueno, pues esto más que nada, pues sí se refiere va encaminado más que nada a la celebración de un contrato, que es una relación entre personas sancionada por el derecho objetivo que somete a una de ellas a la necesidad de observar cierta conducta. O sea, pues en este contrato se formulan diversas cláusulas, ¿no? Relativas a las obligaciones que cada una de las partes acordó y pues a raíz de esta celebración pues le autoriza al acreedor de exigir al deudor el pago de la obligación. Dice así la persona que tiene la facultad o el derecho de exigir se llama acreedor y la que está en la necesidad de cumplir la obligación se llama deudor. Muy bien. Aquí vemos que las obligaciones tienen distintos elementos. Por una parte, los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Bueno, vamos a ver de qué trata cada uno de estos elementos de las obligaciones. Bueno, vamos a ver qué dice el concepto de obligaciones. Es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, de hacer o no hacer. El concepto de la obligación puede poner énfasis en cualquiera de sus elementos de estructura, sea en los sujetos, en el objeto o en el vínculo de derecho. Conforme a la definición romana, la obligación consiste en el vehículo jurídico que enlaza a ambos sujetos,
sometiendo al deudo a la exigencia del acreedor. Al deudor a la exigencia del acreedor. De igual forma, es el derecho del acreedor a exigir la conducta del deudor. Bueno, aquí podemos ver pues como en el derecho romano, que es pues uno de los derechos en los que se basan las mayorías de las leyes que existen actualmente, o sea, son la base o son derivados de este derecho donde surgieron pues algunas de las figuras jurídicas que actualmente están en práctica en los derechos, en el derecho de cada uno pues de nuestro país y de algunos otros. Y lo define como la obligación consistente en el vínculo jurídico que enlaza a ambos sujetos, sometiendo al deudor a la exigencia del acreedor. O sea, pues la mayoría o lo que acabamos de leer, pues sí lo define como es el vínculo que une a un acreedor con un deudor y faculta al deudor de exigir al acreedor de exigir del deudor el pago de una obligación. Y como primer elemento, como referimos anteriormente, pues están los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Son las personas aptas para ser titulares de derecho y resultar obligados. O sea, son personas que deben ser aptas para ser, por decir, el acreedor, quien va a exigir el cumplimiento de la obligación o en la contraparte, pues el obligado, quien es el que se encuentra, quien es quien debe cumplir con el pago de las obligaciones. Dice, los sujetos de las obligaciones pueden ser personas físicas o personas morales, también llamadas personas jurídicas colectivas, como son las asociaciones y sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las corporaciones públicas, etcétera. Entes reconocidos por la ley como sujetos jurídicos independientes de las personas físicas que lo constituyen. Bueno, aquí vemos que las partes o sujetos dentro de que constituyen un elemento de las obligaciones, pues no solamente pueden ser personas físicas como ustedes o como yo, sino que también pueden ser personas morales, que son pues personas creadas jurídicamente, pues como las sociedades anónimas, las sociedades civiles, las instituciones de crédito, las sociedades mercantiles, como aquí lo marca, las corporaciones públicas y también dentro de este tipo de sujetos también puede que se encuentre instituciones de gobierno o el mismo estado, algún municipio, pues también puede ser objeto de un derecho o una obligación. eh, entonces, pues no solamente las personas físicas como ustedes o como yo pueden ser sujetos de obligaciones, sino que hay un número variado de personas físicas o morales, entes o corporaciones o el Estado mismo que puede ser objeto de obligaciones. Asimismo, lo son los gremios y las organizaciones laborales, los sindicatos patronales, etcétera, que actúan y expresan su voluntad a través de sus representantes y son sujetos de imputación de deberes y derechos. Es decir, titulares de derechos y pasibles de obligaciones. Poseen personalidad jurídica propia distinta a la de sus miembros. O sea, sí, son como las personas morales, los sindicatos, que actúan a través de un apoderado y poseen personalidad jurídica y pueden ser imputables de derechos y obligaciones. Pues esto se da pues en base a que pues como son personas morales pues tienen la necesidad de cumplir, de celebrar actos para cumplir con el objeto social de esa sociedad, lo que necesariamente pues le va a generar alguna obligación o algún derecho.
También pues en el ejercicio de la sujeto social, pues estos también celebran actos, para que pues en igual forma pues por lo general pues generan derechos para ellas, pero pues también pueden celebrar actos que van a generar obligaciones. Entonces, aquí podemos ver que los sujetos en lo relativo a las obligaciones, pues pueden ser personas físicas y además personas morales, entendiéndose por estas los diferentes entes jurídicos que pues se encuentran establecidos en el derecho y que pueden ser imputables de derechos y obligaciones y tienen personalidad jurídica propia y esto lo ejercen a través de sus apoderados respectivos o la persona o el órgano que se encargue de representar a este tipo de personas morales o entes jurídicos. Para una obligación bastan dos sujetos, el que ostenta el derecho subjetivo, el que tiene la facultad y recibe el nombre de acreedor o sujeto activo. Pues este sujeto pues se refiere a quien puede exigir el cumplimiento de la obligación. Es el sujeto activo y recibe el nombre de acreedor. Y el que soporta la deuda, el que tiene el deber correlativo, está obligado y recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo. En este caso, pues el sujeto pasivo, pues es la persona que se obligó al pago de diversa obligación consistente en dar algo, hacer o un no hacer. Entonces, estos son los sujetos en relación a el tipo en relación a las obligaciones. Un sujeto activo que se le da el nombre de acreedor y un sujeto pasivo que recibe el nombre de deudor. Vamos a ver un tipo, bueno, ya vimos uno de los elementos de las obligaciones, que los sujetos, y ahora vamos a ver un tipo de obligaciones que son las recíprocas. Em, Dice, en la vida práctica es bastante frecuente que se establezcan relaciones jurídicas recíprocas, lo que significa que el deudor sea al mismo tiempo acreedor de su deudor. Las relaciones creadas por el contrato de compra-venta, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de obligaciones recíprocas. Por ejemplo, hablando del contrato de compra-venta, hacen el comprador deudor al vender deudor al vender la cosa y acreedor del precio de ella, como la compraventa. Todos los contratos que engendran obligaciones recíprocas llamadas contratos bilaterales crean esa doble e interdependiente situación de acreedor-deudor al generar obligaciones y derechos a cargo de ambas partes. Bueno, aquí nos da el ejemplo de la compraventa, que pues el vendedor se convierte en acreedor del deudor porque pues al vender su propiedad, el inmueble, pues esta genera o se crea la obligación a cargo del deudor de pagar el precio de la venta. Y por otra parte, el vendedor se convierte, hay una obligación recíproca bilateral, porque también este se está obligando a transmitir la posesión y la propiedad y la posesión del bien para entregárselo al comprador. Entonces aquí en este tipo de obligaciones, como lo estamos viendo, eh, se convierte en ambas partes en acreedor y deudor. En el caso de la parte vendedora, se convierte en acreedor del comprador porque éste vende la propiedad, pero al mismo tiempo se convierte en deudor porque se encuentra obligado a transmitir la propiedad, los derechos de propiedad del bien y por otra parte la posesión, a entregarle la posesión
jurídica y material de ese bien. Y por otra parte, el deudor pues se convierte en deudor al adquirir el adeudo derivado de la compra del inmueble. Y por otro lado, se convierte en acreedor al tener el derecho de recibir la posesión material y jurídica del inmueble que compró. O sea, ahí vemos cómo son obligaciones recíprocas, pero porque tanto para el comprador como para el vendedor existen obligaciones y derechos. Este tipo de contratos pues se llama bilaterales porque crean esta doble interdependencia entre acreedor y deudor y generan obligaciones y derechos para ambas partes. O sea, no nada más el beneficio es para el vendedor, sino que también el beneficio es para el deudor o en este caso el comprador. Vamos a ver formas y concurrencias de los sujetos, obligaciones simples y complejas. Bueno, dice la obligación es en su expresión simple será la que se establezca entre un sujeto activo y un pasivo. Sin embargo, pueden complicarse y estar compuestas de varios acreedores o varios deudores, por lo tanto pueden ser mancomunada, solidaria, indivisible. En este caso, pues por lo general, pues sí hay un acreedor y un deudor, pero pues también puede darse el caso en que igualmente en el contrato de compra-venta de una propiedad, de una finca, de una casa, pues eh, puede surgir que existan varios copropietarios y en este caso pues existe una pluralidad de vendedores. Aquí vemos como de ir a una obligación simple pues se convierte en una compleja al existir varios vendedores. Vamos a verlo, la obligación mancomunada. Mancomunada. Una obligación mancomunada, también llamada conjunta, es aquella en la que la prestación debe ser cumplida por varios deudores o exigida por varios acreedores, cada uno en su parte correspondiente. Esto significa que la obligación se divide en partes proporcionales entre los sujetos involucrados. Pues sí, en relación a cuando se hace una compra-venta, una venta de una finca, de una casa, pues si hay varios vendedores, aquí pues la obligación o el derecho a recibir el precio de la venta, pues ahí se va a dividir en todos los propietarios o copropietarios en partes iguales. Y en caso contrario, cuando exista pluralidad de deudores, pues puede que en el contrato se establezca que cada quien va a pagar determinada suma y en ese caso pues cada deudor está obligado a pagar el monto de la suma em, que se pactó en el contrato. Como aquí dice, o sea que la obligación se divide en partes proporcionales entre los sujetos involucrados, ya sea si hay pluralidad de vendedores, acreedores o si hay pluralidad de deudores. Ahora vamos a ver las obligaciones, cuando son obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias son aquellas donde múltiples sujetos, acreedor y deudor, bueno, aquí pues sí se puede dar también entre acreedores y también deudores. Están vinculados a una misma obligación, pero con la particularidad de que cada uno de ellos puede exigir o es responsable por el cumplimiento total de la obligación. Bueno, aquí a diferencia de la mancomunada, no es que cada parte vaya a recibir una parte proporcional o vaya a ser el pago proporcional del adeudo, sino que en este caso cuando alguien se obliga solidariamente con otra persona para el pago de una obligación, o sea, significa que se obligan los mismos términos y que a este pues le puede ser requerido el pago total del adeudo y no así solo una parte proporcional. Entonces, a esta es la diferencia entre la mancomunada y la obligación solidaria. En otras palabras, dice,
Si hay varios deudores, el acreedor puede demandar a cualquiera de ellos deme un segundo, por el total de la deuda y el pago de uno extingue la obligación para todos. Si hay varios acreedores, cualquiera de ellos puede reclamar la deuda al deudor. Sí, pues como les estaba diciendo aquí, eh, si hay varios deudores, no es como la mancomunada, que cada quien va a responder de la parte proporcional que le corresponda relativo a la deuda, sino que el acreedor puede escoger dentro de los obligados solidarios cualquiera de ellos para reclamarle el pago de la obligación. Y si éste la paga, pues ya queda extinta para todos. Pues esa es la diferencia, pero bueno, si uno paga o la ley establece mecanismos para que éste pueda ejercer acción, el deudor solidario en contra de los otros deudores pues, para solventar o definir lo relativo al pago que él hizo de la deuda. Este, ahí sería esta diferencia entre una obligación mancomunada y la solidaria. Muy bien, entonces vamos con las obligaciones indivisibles. Las obligaciones indivisibles son aquellas cuya prestación no puede ser cumplida parcialmente, es decir, solo puede ser cumplidas en su totalidad. En otras palabras, no pueden ser divididas o cumplidas en parte sin afectar su esencia. A esto, bueno, mm, nos lleva a obligaciones que solo pueden cumplirse de manera total en el momento, que no son de obligaciones de tracto sucesivo, como el arrendamiento, ¿verdad? Es un contrato que crea obligaciones periódicas para el arrendatario, que genera el pago de renta por los meses que ocupe el bien arrendado. En este caso, pues una indivisible pues sería la compraventa que se pacta, que se debe solventar en un solo pago. Entonces ahí pues no sería una obligación periódica, sino que el pago se realiza en una sola exhibición al momento de la celebración del contrato. A esto se refiere en torno a las obligaciones indivisibles. Ahora vamos a ver las formas de determinar a los sujetos. Obligaciones con sujetos indeterminados. Hay obligaciones que aparentan carecer de acreedor e igualmente hay derechos personales ejercibles frente a un deudor desconocido. En tales obligaciones se encuentra indeterminado ya el acreedor, ya el deudor. Las obligaciones creadas por las declaraciones unilaterales de voluntad, como la promesa de recompensa propuesta a todo aquel sujeto que realice determinada conducta. Aquí nos está hablando que hay obligaciones con sujetos indeterminados, porque pues ya en la práctica existen actos sobre declaraciones unilaterales de la voluntad, que en este tipo de actos el sujeto pasivo de la obligación es indeterminado. Y aquí nos pone un ejemplo cuando se da o se ofrece alguna recompensa porque se proporcione alguna información sobre alguna persona que está desaparecida, alguna mascota. Por lo regular, pues no sé si han visto pues sí, en la ciudad que la gente pega carteles sobre la búsqueda de alguna persona que se encuentre extraviada, y algunas veces si uno proporciona alguna información, pues es acreedor a alguna recompensa
en pecuniaria, ¿verdad? Entonces ahí cuando surge este tipo de declaraciones unilaterales de la voluntad, no sabemos quién es la persona que nos va a proporcionar la información respecto de la persona que se busca o de la mascota que se encuentra extraviada. Ahí pues el sujeto pasivo es indeterminado. Ya lo sabríamos cuando se cumplimente o se alguna persona dé información o traiga o lleve la mascota que se encuentra extraviada. Ahí es cuando ya se determina quién es el sujeto pasivo, eh, y ya pues ahí se determina. Pero mientras tanto, cuando se genera o se sale a la luz esta declaración unilateral de la voluntad, como es la recompensa por la búsqueda o extravío de una persona, pues no se sabe quién es el sujeto, es indeterminado, lo cual se sabe ya hasta el momento en que se brinda la información o de la persona o mascota extraviada. Y dice, es un destinatario impersonal, persona indeterminada aún, que devendrá el acreedor de la prestación al hallar a la persona buscada o al animal perdido. Sí, como ya les estaba comentando. Hasta ese momento es cuando ya se determina quién es la persona que es acreedora a esta recompensa que se publicó o que se realizó. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los sujetos cuando es obligaciones con sujetos indeterminados. Título al portador. La obligación incorporada contenida en un título al portador, cheque, carece frecuentemente de un acreedor actual o conocido. Sí, pues es como cuando se elabora o se suscribe un título de crédito, un cheque, pues carece frecuentemente de un acreedor actual o conocido, sino que se expide con la firma de la persona por la cantidad y pues se le da para que se haga el cobro, sin que muchas de las veces se ponga quién es el que debe de cobrarlo o el beneficiario de este cheque. Este es un ejemplo de título al portador. Ahora vamos a ver otro de los elementos de las obligaciones que es el objeto. Así como los derechos reales tienen por objeto la cosa sobre la que son ejercidos, así los derechos personales tienen por objeto el servicio o la prestación a cargo del deudor. El objeto de los derechos personales es precisamente el contenido en la conducta del deudor, lo que éste debe dar, hacer o no hacer, la clase de servicio que debe prestar a su acreedor. Sí, pues el objeto viene siendo más que nada qué es lo que debe de hacer o a qué se obligó el acreedor. Si se obligó a cumplir con el pago de determinada obligación, traducido pues en el pago de rentas o la restitución de cierta cantidad por el préstamo de una cantidad de dinero, eh, la venta de algún bien. Esto sería a lo que el objeto, a qué es lo que se obligó el deudor en torno a el acto que dio origen a esta obligación. Dice, para poder localizar el objeto de la obligación deben responderse ciertas interrogantes. Como yo les mencionaba, la primera es a qué se obligó el deudor. En un contrato de préstamo de una cantidad de dinero que se obligó, pues a restituir esta cantidad en determinados pagos mensuales, quincenales, o sea, con la periodicidad que se haya obligado. Y viene aquí otra pregunta, ¿a pagar una suma de dinero o a entregar otra cosa? O sea, es cuando es una compra-venta, em, o cuando es un contrato de arrendamiento, pues cuando ya se termina se obliga a entrega de la posesión de la cosa, el bien inmueble. Al realizar algún hecho, pues cuando es
contrato de prestación de servicios, algún servicio que se obligó a realizar, la, la reparación de un vehículo, realizar trabajos de pintura, a observar alguna abstenencia. Bueno, en este caso, abstenencia, o sea, quiere decir que se obligó a no realizar determinada acción. Esto más que nada yo lo he visto en los contratos de los bancos cuando celebran un contrato de otorgamiento de crédito para la adquisición de una vivienda. Se advierte que como contrato accesorio se celebra también el otorgamiento de una garantía hipotecaria, donde el mismo bien que se está adquiriendo por compra-venta se, se otorga como garantía hipotecaria para garantizar el adeudo. Entonces, como parte de las estipulaciones o lineamientos que el banco establece, se advierte en este tipo de contratos que no debe, que el obligado se encuentra, no debe vender o arrendar el inmueble mientras se encuentre vigente el crédito. Y este es uno de los tipos de clausulado en donde yo he visto que pactan alguna abstención. En este caso, pues no vender o arrendar el bien objeto de la compraventa. Dependiendo, dependiendo de cada pues institución de crédito, pero pues en la mayoría de estos contratos que se celebran con las diversas instituciones de crédito, que celebra con los particulares o alguna persona moral, pues yo he visto que se pacta este tipo de obligaciones, que es que el deudor se abstenga de realizar determinada conducta, como en este caso es la venta del bien, que se la pase a un tercero o dar en arrendamiento este bien. Bueno, aquí vemos que según el derecho romano, la clasificación de las obligaciones por su objeto se condensa en un dare, obligación de dar, facere, obligación de hacer, non facere, obligaciones no hacer o abstenciones. Pues es más o menos parecido como ya lo vimos aquí en las preguntas, que el objeto pues se refiere a la obligación a que se obligó el deudor a entregar una cosa, a realizar algún hecho o abstenerse de realizar determinada conducta. Y aquí pues el derecho romano la refiere como un dare, que es obligación de dar, facere, obligación de hacer, y non facere, obligaciones de no hacer o abstenciones. Pues casi es lo mismo, bueno, sí, como les comentaba, pues de este derecho al derecho romano, pues surgieron los diversos derechos que hay en diferentes naciones, países. Tienen como sustento la mayoría de estos derechos o sus legislaciones el derecho romano. Y pues es así lo mismo o muy parecido. Vamos a ver ahora las características del objeto. Debe ser posible. ¿A qué se refiere esto? Un objeto posible. El contenido de las prestaciones del deudor, cualquiera que éste sea, debe ser de realización posible para constituir una obligación eficaz existente. O sea que la obligación debe ser posible de cumplimentarse para que ésta sea eficaz y que pueda existir la obligación. Dice, las prestaciones que no es posible efectuar por impedimentos naturales o jurídicos no pueden constituir un vínculo de derecho que exista y produzca efectos. La posibilidad del objeto de la obligación es un requisito de su existencia.
O sea, si no es posible el objeto, entonces estábamos hablando que la obligación no puede existir. Vamos a ver algún ejemplo. Dice, si se asume una prestación que tuviera por objeto entregar una cosa que no se halla en la naturaleza, efectuar un hecho o observar una abstención impedida por la ley natural. O sea, entregar una cosa o que no existe, ¿verdad? Que sea ficticia, pues eso sería un objeto que no se podría hacer posible. Y ahí en este caso la obligación no existiría, porque pues ¿cómo vamos a obligar a una persona a entregar una cosa que no existe o que es inventada? Pues que no existe en la naturaleza, o sea, que no tiene existencia, que es inventada. Entonces ahí en ese caso, el objeto pues ya no es posible. Aquí nos dice disponer de un bien que no se encuentra en el comercio de bienes genéricos o no hubieran sido individualizados por su especie, cantidad o ambas, y por último, asumir una prestación que no es concebible dentro del ordenamiento jurídico siquiera. Impedirá necesariamente la formación de un vínculo de derecho y el nacimiento de obligaciones. Por ejemplo, pues un objeto, un ejemplo de esto sería si alguien, ay, valga, bueno, vamos a poner un ejemplo, si se hace una compraventa, pues de un objeto imposible, pues sería de la luna, ¿verdad? Que si alguien se vende la luna y el otro lo compra y le dice, no, pues ahora dámela, pues no, no, esto se convierte en una obligación imposible porque pues es un objeto que pues no se puede vender ni comprar, ni mucho menos entregarse a una persona. Ahí vemos un ejemplo de la existencia de un objeto imposible que no sería factible que entre los contratantes se genere un vínculo de derecho y que esto dé como consecuencia el nacimiento de una obligación, cuando el objeto del contrato es imposible. Tienen que ser puros objetos, el objeto tiene que ser posible, pues como pues, el arrendamiento de un bien, la compra-venta, el otorgamiento de un crédito para la compra de un carro, una casa, el otorgamiento de un crédito para invertir capital en una empresa, objetos que sean posibles y que puedan, o sea, que existan, para que de ese modo podamos establecer que da nacimiento a una obligación. De otra forma, pues la obligación es inexistente, porque su objeto no es posible. Y por otra parte, objeto lícito. El contenido de la conducta exigida al deudor debe estar en armonía con el ordenamiento jurídico. Las obligaciones no deben tener por objeto comportamientos reprobados por la norma de derecho. Así lo que se solicita del deudor es la realización de un hecho o el aporte de una cosa que no esté prohibida por la ley. La obligación no debe producir sus efectos, es ilícita y por ello mismo está afectada de invalidez. Bueno, pues si se pretende hacer la compraventa de un artículo cuya venta está prohibida por la ley o en el caso de una venta de armas que o sean es de uso exclusivo del gobierno o vamos a ver puede ser de sustancias ilegales, una compraventa, pues aquí el objeto ya no es lícito, sino que se encuentra prohibido por la misma ley para su comercialización. En el caso de armas o sustancias ilícitas o sustancias que solamente pueden ser, que son peligrosas, que no se pueden ser comerciables por las personas físicas, sino que puede ser su uso es exclusivo de ciertas empresas o dependencias.
Entonces, en este caso, pues para que se dé nacimiento a una obligación, el objeto mm, que se va a dar tiene que ser lícito. Y por otra parte, bueno, ya vimos que era el objeto, los sujetos, el objeto, y ahora vamos a ver la relación jurídica. El tercer elemento conceptual de la obligación es la relación jurídica. Es el vínculo jurídico que ata al deudor con su acreedor. Se trata de una forma de relación humana, pues el hombre es un ser de relación, el sum politicum aristotélico que desenvuelve su vida en sociedad y cuyas actividades implican un constante contacto con otros seres humanos y o con las cosas y que se vincula con todo aquello que le rodea, las cosas animadas o inanimadas. Algunas de tales relaciones son indiferentes para las reglas jurídicas, otras por el contrario son establecidas y regulares, simplemente reglas regidas por las normas de derecho. Son relaciones que el derecho toma en cuenta para asignarles consecuencias jurídicas. Son relaciones jurídicas. Pues aquí la relación jurídica pues está más que nada hablando de que, pues el vínculo que une al acreedor con el deudor, eh, es una forma de relación humana. Pues dice que aquí que el hombre pues sí pues necesita vivir en sociedad y como consecuencia de esta interacción pues surgen estas relaciones jurídicas que, pues vamos a decirlo, serían más que nada como aquí habla que, dice algunas de estas relaciones son diferentes para las reglas jurídicas, otras por el contrario son establecidas y reguladas, simplemente regidas por las normas de derecho. En este caso pues está hablando de los contratos, que son actos que dan pauta o de que de ahí surgen obligaciones y derechos para las partes que la celebran. A eso se refiere con la relación jurídica que tiene lugar a raíz de este vínculo entre el deudor y el acreedor. Es una relación jurídica. En la obligación, el acreedor y el deudor están conectados por la norma de derecho. Los ata una relación jurídica que impone a este conceder a aquel la prestación o abstención determinada que es su objeto. Y pues estaba diciendo, estaba como aquí lo precisa, en el segundo párrafo dice, algunas de tales relaciones son indiferentes para las reglas jurídicas, o sea, pues algunas de estas contratos pues los vemos en la vida diaria sin que exista una formalidad específica para la celebración de este tipo de contratos, pues lo podemos ver en el contrato de depósito que pues lo vemos a diario cuando nosotros vamos a algún centro comercial y entramos al estacionamiento. Ahí pues estamos celebrando un tipo, ahí se surge una relación jurídica entre la persona que está prestando el servicio de estacionamiento y la persona que está ingresando su vehículo para estacionarlo y dejarlo ahí por determinado lapso de tiempo. Solamente pues nosotros vamos a estos tipos de centros comerciales y hay máquinas que ya están automatizadas y nosotros pues nomás le presionamos el botón y nos expide una tarjetita que nos va a servir para hacer el pago y introducirla al final para que nos deje salir del estacionamiento una vez realizado el pago por las horas que estuvo el vehículo estacionado. Ese sería un tipo de relación jurídica que pues no está, es indiferente a las reglas, sino que pues como usualmente pues no es necesario alguna formalidad, sino que esto tiene surgimiento al utilizar este tipo de servicios. Y por otra parte, pues existen actos jurídicos o relaciones jurídicas, pues que sí existen ciertas reglas
que se deben de seguir y que están establecidas en las leyes. Pueden ser leyes civiles o mercantiles, donde nos establece que este tipo de relación jurídica debe celebrarse o elaborarse con determinadas características o lineamientos para que pues cree estas obligaciones para las partes, como por decir el contrato de compraventa en algunos casos que pide que algunas legislaciones como la de aquí del Estado de Nuevo León que pide que sea en escritura pública cuando el precio del bien del inmueble supera cierta cantidad. Bueno, una vez visto esto, ahora vamos a ver la responsabilidad civil como una nueva obligación. Bueno, ya vimos que pues las obligaciones surgen con motivo de las actos jurídicos que se dan entre las relaciones jurídicas que se dan entre las personas y que estas obligaciones tienen sujetos, objeto y una relación jurídica, ¿verdad? Pero bueno, hay otra forma en que surjan obligaciones para las personas físicas, morales o las diferentes entes o personas morales que ya vimos con anterioridad, que es la responsabilidad civil como una nueva obligación. La disociación de los conceptos de deuda y responsabilidad postulada por la doctrina alemana es congruente con la tesis que define y caracteriza el incumplimiento de la obligación como un hecho ilícito, hecho que es fuente de una nueva obligación, la responsabilidad civil, que consiste en la necesidad de indemnizar los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento. Bueno, aquí no sé si ustedes han oído hablar de este tipo de responsabilidades que son la responsabilidad civil. En este caso, pues tiene lugar como surgimiento de un hecho que se considera ilícito, como es, pues bueno, el incumplimiento de una obligación. En este caso, el incumplimiento de una obligación que sería vamos a ver, por decir, en un contrato de arrendamiento, si se celebró por tiempo determinado, en el cual se establece que el arrendatario va a entregar el bien arrendado en determinada fecha y no lo entrega en esa fecha que se obligó, pues ahí surge un hecho ilícito que es el incumplimiento de una obligación y como consecuencia eso podría dar lugar a la generación de daños y perjuicios ocasionados porque el arrendador no puede disponer del bien que se arrendó dado el incumplimiento del arrendatario. Entonces, en este caso, este tipo de obligaciones pues surgiría como consecuencia del incumplimiento de esta obligación como un hecho ilícito. Esto también surge pues en el incumplimiento del pago de alguna cantidad, porque se generan daños y perjuicios en torno al acreedor, ya que él no puede disponer de este dinero, se le está privando de que él disponga o sea acreedor a este dinero que se obligó a pagar el deudor. Entonces, este es otro tipo de formas en que pueden surgir las obligaciones, no solo derivado de lo pactado o del incumplimiento o el cumplimiento de alguna cláusula de un contrato, sino que va más allá relativo a los hechos ilícitos. Bueno, también aquí en otro tipo de responsabilidades civiles, pues podemos establecer, como aquí lo dice, le- son derivadas de hechos ilícitos. También tienen surgimiento este tipo de responsabilidad civil cuando cuando ocurre algún siniestro derivado de alguna persona que maneja
algún vehículo que por la velocidad puede causar algún daño normalmente cuando son vehículos este, pesados o cuando se manejan sustancias peligrosas que transportan sustancias peligrosas y ocurre algún accidente y se derrama y causa daños a terceros, pues ahí surge una responsabilidad civil que genera la necesidad de que la persona encargada de transportar estas sustancias peligrosas restituya los daños causados y los perjuicios a las personas que se vieron afectadas con el derramamiento de esta sustancia. Ahí es un hecho ilícito porque pues no se tuvieron las precauciones para transportar este tipo de sustancias, genera un daño a tercero y quien las transporta está obligado, ahí se genera la obligación de resarcir el daño, los daños y perjuicios que se le causaron a la persona que fuere afectada. Entonces ahí podemos ver cómo es un tipo de la responsabilidad civil que genera aquí obligaciones, aunque no haya un contrato de por medio, sino que esta obligación es extracontractual, que deriva de que estas personas están obligadas a llevar ciertos cuidados o cumplir con ciertos lineamientos para la transportación de estas sustancias o cuando se manejan máquinas o transportes pesados, pues estos tipos de transportes por la voluminosidad o por la velocidad que se genera al desplazarse, algunas veces pues llegan a ocurrir accidentes. Entonces, derivado de estos accidentes o siniestros, se generan obligaciones para este tipo de personas que manejan este tipo de sustancias, transportan este tipo de, mm, de sustancias. Eso genera estando en estas condiciones o realizando este tipo de actividades, pues puede llegar a generar obligaciones para estos cuando se causa un daño a un tercero. Bueno, y por lo pronto, pues esto sería todo en torno a las obligaciones en el tema que nos tocó ver en esta primera clase. Este, espero que les haya servido, y hayan podido aprender algo en torno a las obligaciones, las características, qué tipo de obligaciones y cuáles son los, elementos que integran una obligación, el sujeto, el objeto y la relación jurídica. Bueno, voy a estar poniendo las actividades para esta semana. Respecto de cada clase, pues pueden ser investigaciones o pues trabajos sencillos. Lo importante es que ustedes los hagan y que les sirva de repaso para las lecciones que vamos a estar viendo cada semana en cada clase. Pues bueno, sin más por el momento, pues yo me despido. Que tengan buen día, Dios los bendiga y que sigan. Y pues aquí nos vemos en la próxima clase. Déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, muy bien. Bueno, me despido y nos vemos en la próxima clase.